A veces, al despertar, todo parece desfasado, como si te hubieras perdido un episodio. A tu alrededor, la vida se agita, las risas estallan, la gente avanza sin pausa, mientras tú te quedas ahí, inmóvil, atrapado en un silencio interior, como suspendido fuera del tiempo. No es cansancio, no es desinterés, y sin embargo, no puedes moverte. Algo dentro de ti ha cambiado, como si una pieza esencial del motor se hubiera soltado durante la noche. Antes, estabas animado, había un fuego, aunque a veces artificial, que te impulsaba a hacer, a buscar, a lograr. Hoy, incluso las cosas que amabas parecen carecer de sentido. No es depresión, no es agotamiento, es algo más sutil, como si tu alma se negara a seguir jugando un juego cuyas reglas ya no conoce. Un joven, llamémoslo Ángel, pasó por esto después de un periodo de profunda meditación. Él, que antes planificaba cada hora, se despertó una mañana incapaz de llenar una sola línea de su agenda. Se preguntaba si estaba perdiendo el rumbo, si se estaba destruyendo. Pero en el fondo, sentía otra cosa, una necesidad de silencio. No el silencio exterior, sino el interior, como si cada movimiento hacia afuera fuera una traición a algo más profundo que querían hacer. Ángel, no sabía cómo nombrarlo, lo llamaba el gran vacío. Le tenía miedo, pero ya no podía fingir. Así que dejó de huir, se sentó y miró ese vacío de frente. No hubo una voz celestial, ni una revelación repentina, solo una respiración lenta, tímida, pero viva. Lo que Ángel no sabía era que ese momento, por oscuro que fuera, marcaba el inicio de un cambio. No era una pérdida, era una gestación. No es que estuviera dejando de ser el mismo, sino que dejaba de ser lo que los demás esperaban. Abandonaba una motivación construida sobre la imagen, la presión, la ambición mimética. Entraba en un umbral, entre el yo antiguo y algo aún sin definir. Y en ese entretiempo, no había dirección clara, ni solución rápida, solo un espacio bruto, desnudo, incómodo. Pero en esa desnudez, algo verdadero comenzaba a asomar. Lentamente, bajo tierra, no estás perdiendo tu fuego, solo te das cuenta de que el que ardía en ti no era el tuyo. Y ahora, en este silencio, otro fuego intenta nacer. No el que ilumina a la multitud, sino el que ilumina tu propio rostro, cuando te atreves, por fin, a mirarte sin rol, sin máscara, sin decorado. Existe esta idea extraña de que el ser humano siempre debe estar en movimiento, que detenerse es sospechoso, casi peligroso. Como si la inmovilidad revelara una falla, un abandono. Sin embargo, son a menudo los momentos de pausa los que reescriben con más profundidad la historia interior. Lejos del bullicio de los objetivos, algo más antiguo y sincero comienza a respirar. Es un poco como ese viejo piano en la habitación del fondo, al que no se ha tocado en años. Ya no hace ruido, nadie piensa en él. Pero un día, sin razón aparente, colocas los dedos sobre él. Y en ese gesto simple, casi torpe, sientes que era ahí donde debías volver. Aún no suena afinado, pero suena verdadero. Para Clara, este regreso a lo esencial vino a través del cuerpo. Siempre había estado en la acción, impulsada por la necesidad de tener éxito, de demostrarse que merecía su lugar. Pero después de un retiro de silencio en la montaña, volvió y nada tenía ya la misma textura. El teléfono parecía más pesado, las conversaciones habituales le parecían desconectadas. Intentaba retomar su rutina, pero cada gesto sonaba falso. Una mañana, sintió un dolor en el pecho. Nada alarmante médicamente, pero era como un recordatorio. Su cuerpo gritaba lo que su mente no quería oír. Era hora de escuchar de otra manera. No era la primera vez que Clara sentía este cansancio. Pero esta vez, no resistió. Dejó que las tareas se borraran una a una. Observó esa lentitud impuesta como un idioma nuevo, una forma de poesía que su cuerpo recitaba desde hacía tiempo, pero que nunca se había detenido a escuchar. Y en esa lentitud, descubrió microgestos cargados de verdad.
Estirarse sin propósito, sentir la luz de la mañana en la piel, respirar sin expectativas. El mundo exterior seguía girando, pero para ella, se dibujaba otro ritmo, más cercano al corazón que al reloj. El cuerpo sabe, mucho antes de que la mente comprenda. Sabe cuando algo ha dejado de sonar verdadero, cuando una forma de vida ya no es habitable. Y a menudo, no grita, susurra, desacelera, tira suavemente de la cuerda hasta que te ves obligado a detenerte. No es un castigo, es una invitación a desaprender, a descender dentro de ti, a salir de la autopista y caminar descalzo sobre la tierra. Tal vez ahí comience el verdadero movimiento, el que no busca ir más rápido, sino más profundo. A veces, no es el cuerpo el que habla primero, sino una ausencia, una desaparición extraña, casi invisible, el deseo. No da un portazo, no huye gritando. Se desliza suavemente fuera de ti, como una marea que se retira sin avisar. Te despiertas una mañana y ya no sabes por qué haces las cosas. Sigues por hábito, por cortesía hacia el mundo. Pero el impulso, ese, se ha desvanecido. Y en el silencio que deja, comienzas a escuchar algo más antiguo, más bruto, más desnudo. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Jonathan. Había construido su vida alrededor de un proyecto claro, montó su empresa, demostró su valía, alcanzó cierto reconocimiento. Y lo logró. A los 33 años, tenía todo lo que creía querer, éxito, confort, una red. Luego, sin saber por qué, el gusto se evaporó. Entraba en su oficina y sentía una especie de flotación, como si su cuerpo estuviera allí, pero no su alma. Intentó motivarse de nuevo, leyó libros, asistió a conferencias, siguió sesiones de coaching. Pero todo sonaba vacío. Lo que antes llamaba pasión no era más que un eco hueco. Fue conversando con una vieja amiga que pudo poner palabras a lo que vivía. Ella le preguntó, ¿todo esto lo haces para quién, realmente? Y Jonathan no supo responder. Lo que creía su ambición se había convertido, sin que lo notara, en una jaula dorada. Había confundido deseo profundo con programación social. Había tomado como suyo un camino que le habían trazado desde la infancia. Y ahora que se había detenido, descubría que nunca había elegido la dirección. Lo que sentía no era una crisis, era lucidez. El deseo desaparece cuando ya no tiene suelo fértil. Y a veces, ese suelo está saturado de expectativas, de condicionamientos, de roles. Entonces hay que dejar morir el impulso de ayer, para que algo más íntimo, más vivo, pueda al fin abrirse camino. No es cómodo. Es incluso profundamente desestabilizador. Pero también es necesario. Porque mientras sigas avanzando con un mapa que no es tuyo, te perderás en cada paso. Porque mientras sigas avanzando con un mapa que no es el tuyo, te perderás en cada cruce. Y cuando todo se vuelve borroso, quizás no sea porque estás en el camino equivocado. Quizás, por fin, estás buscando tu verdadero norte. Hay en este tipo de silencio una profundidad que pocos se atreven a visitar. Un silencio que no es solo ausencia de ruido, sino ausencia de dirección, de certezas, de referencias. Es un poco como entrar en un bosque muy denso. Sin mapa, sin senderos marcados. Solo esa extraña sensación de que ya no es posible volver atrás. Y que en adelante aún no es accesible. Quienes se han aventurado ahí hablan a menudo de una sensación de flotación. Como si su antigua identidad se hubiera deslizado de sus hombros. Sin que todavía sepan con qué reemplazarla. Eso es lo que se ve aquí. Se había deslizado de sus hombros sin que aún supieran con qué reemplazarla. Lina, una enfermera de 40 años, siempre supo cuidar de los demás. Su vida estaba estructurada por horarios, cuidados, expectativas, responsabilidades. Encontraba su valor en lo que aportaba. Hasta que un día, tras un burnout severo, se encontró frente a sí misma. Sin bata, sin pacientes, sin marcos. Solo ella. Y no sabía qué hacer consigo misma.
Al principio se sintió inútil, casi invisible. Como si hubiese perdido no solo la motivación, sino también su razón de existir. Y sin embargo, fue en esa desorientación donde algo empezó a emerger. No como una revelación repentina, sino como una voz pequeña, enterrada bajo años de servicio a los demás. Esa voz no decía gran cosa. No daba planes. No gritaba. Solo pedía ser escuchada. Entonces, Lina empezó a escribir. Cada mañana, anotaba sus pensamientos. Incluso los más confusos. Caminaba sin rumbo. Dejaba que el vacío existiera sin intentar llenarlo. Poco a poco, comprendió que no era el final de algo, sino el comienzo de una nueva manera de estar en el mundo. Este tipo de silencio no se combate. Se atraviesa. Enseña que el ser humano no es una función, una misión ni una imagen. Es, ante todo, una presencia. Y esa presencia, cuando se libera de sus obligaciones, puede por fin respirar a su propio ritmo. Hay una palabra japonesa, ma, que designa el espacio entre dos cosas. El intervalo sagrado. Eso era lo que Lina vivía, ese ma, ese entre los dos lleno de potencial, pero aún sin forma. No era una nada. Era una matriz. Y en esa matriz, aprendía a dejar de hacer para ser y hacer para sentir, lentamente, lo que todavía valía la pena hacer. Llega un momento en que aquello de lo que huiste toda tu vida se presenta ante ti. No para acusarte, sino para ser visto. No para ser analizado ni corregido. Solo visto. Es una presencia extraña, a veces incómoda, pero intensamente viva. Una rabia que creías haber superado. Una tristeza que pensabas haber sanado. Una vergüenza que creías haber superado. Y sin embargo, ahí están, intactas, como niños encerrados en una habitación oscura, esperando que desaparezcan por sí solos. Ese momento es el encuentro con la sombra. Julia, de 28 años, creía haber resuelto sus heridas. Había hecho talleres, seguido formaciones, meditado durante horas. Y sin embargo, en un simple intercambio con su padre, una frase bastó para hacerlo estallar. Una furia inmensa lo atravesó, desproporcionada. Se sorprendió gritando, temblando, llorando. Y después, un agotamiento total. Tenía vergüenza. Creía haber retrocedido. Pero lo que aún no sabía era que eso no era un paso atrás. Era una ruptura. Lo que había contenido durante años, lo que había pulido, disfrazado, racionalizado, acababa de golpear la puerta. No para destruirlo, sino para integrarse. Lo que Jung llamaba la sombra no es solo lo malo en nosotros. Es todo lo que hemos dejado de lado para ser aceptados. Pueden ser emociones, deseos, impulsos, instintos. Y esas partes no mueren. Esperan. Se organizan en la oscuridad de la psique. Se transforman en tensiones, síntomas, patrones repetitivos. Hasta que un día, al caer la máscara, pueden subir a la luz. Pero esa luz, lejos de ser suave, suele ser cruda. No es un halago, es revelador. Después de ese momento, Julia dejó de intentar silenciar su ira. Empezó a dialogar con ella, a reconocer cuando aparecía, a preguntarle qué quería decir, qué estaba protegiendo. Y descubrió que detrás de esa rabia había una necesidad desmesurada de ser escuchado, de no ser ignorado nunca más. No se curó. Se acercó a sí misma. La verdadera transformación no está en rechazar lo que duele, sino en reconocerlo. No puedes sanar lo que sigues huyendo. Y esa fase, incómoda, impredecible, desconcertante, es uno de los giros más preciosos del camino interior. Es el instante en el que dejas de querer ser perfecto, para comenzar a ser entero. Lo que sucede después de ese cara a cara con la sombra no es espectacular. No hay triunfo, ni aplausos interiores. Solo una especie de calma extraña, casi inquietante. Como si algo en ti se hubiese derrumbado.
Pero nada nuevo hubiera aparecido aún para ocupar su lugar. Caminas, hablas, vives. Pero una parte de ti permanece silenciosa, retraída, en espera. Es una etapa desconcertante, porque no se parece a nada conocido. Ya no estás en el dolor agudo. Pero tampoco estás en el impulso. Estás en medio, suspendido. Podríamos comparar este estado al del capullo. La oruga, una vez dentro de su crisálida, no se convierte inmediatamente en mariposa. Se disuelve, literalmente. Se transforma en una especie de papilla informe, sin contorno. Nada de lo que era queda sólido. Es un proceso de desmantelamiento total. Y si abrieras el capullo en ese momento, no verías ni una ni otra. Solo caos. Eso es exactamente lo que vive el alma en esta fase. Una desestructuración necesaria, pero profundamente desconcertante. María, que había pasado su vida enseñando compasión, decidió tomarse un año sabático. Esperaba descanso, paseos, tiempo para ella. Lo que encontró fue una forma de vacío. Los libros ya no le interesaban. Sus antiguos proyectos le resultaban indiferentes. Incluso la meditación, que practicaba desde hacía años, le parecía hueca. Pasaba días enteros simplemente estando allí, mirando por la ventana, bebiendo té sin ganas. Al principio pensó que era una depresión. Pero en el fondo, lo sabía. No era un colapso. Era una mutación. Este tipo de periodos, que muchos evitan, son sin embargo esenciales. Es ahí donde se juega la instalación silenciosa del yo. No un yo espectacular, radiante, listo para conquistar el mundo. No. Un yo más sobrio, más enraizado, que empieza a observar, a escuchar, a sentir. No empuja a la acción. No busca brillar. Aprende. A estar ahí. A hacer espacio. A no llenar cada silencio con ruido, cada hueco con una tarea. Hay una fuerza inmensa en esta inmovilidad. Una gestación subterránea. El mundo exterior sigue corriendo, gritando, proyectando. Pero tú, en este repliegue, comienzas a percibir señales. Un matiz en una mirada. Una sensación en el vientre. Una idea frágil, pero persistente. Son los primeros hilos de tu propio hilo. El tuyo. No heredado. No copiado. Lentamente, busca echar raíces. Hay un momento en esta travesía en el que, sin aviso, algo cambia. No es un giro de guión, ni una revelación brillante. Es sutil, casi invisible para el ojo no entrenado. Un pensamiento pasa, y por primera vez en mucho tiempo, no haces un drama de él. Una emoción te atraviesa, y ya no necesitas justificarla. Aún no sabes quién eres. Pero ya sientes que no eres exactamente quien eras. Es un cambio de gravedad interior. Como si tu centro se hubiera desplazado, sin ruido. Paul, que siempre había buscado la aprobación de los demás. Un día se sorprendió diciendo no. No a un proyecto. No a una solicitud. No a una expectativa. No había rabia, ni reivindicación. Solo una evidencia tranquila. No gritó victoria, no se aplaudió. Simplemente continuó su día con una extraña sensación en el pecho, la de haber sido fiel a sí mismo. Y esa sensación, nunca la había conocido realmente. No así. Ese tipo de gestos, que en apariencia son externos, son en realidad hitos mayores en el proceso de individuación. Son marcadores de la emergencia del sí mismo. No del que se muestra, sino del que comienza a brotar desde dentro. No da órdenes. Sugiere. No dicta una dirección. Murmura una coherencia. Y a medida que empiezas a escucharlo, aunque sea tímidamente, algo se aquieta. La urgencia se apaga. La comparación se disuelve. El juicio pierde fuerza. Aún no tienes un plan, ni una gran ambición. Pero sientes que ciertas decisiones se vuelven imposibles.
No porque sean malas, sino porque ya no suenan auténticas. Es como afinar un instrumento. Aún no estás tocando música, pero ya reconoces las notas falsas. Y ese reconocimiento lo cambia todo. No te eleva por encima de los demás. Te acerca a ti mismo. Y eso basta. Poco a poco, los contornos se redibujan. No con grandes declaraciones, sino con gestos sencillos. Elegir descansar cuando estás cansado. Decir lo que sientes sin intentar convencer. Rechazar una máscara, por sutil o halagadora que sea. Y en esas decisiones, comienza a emerger un nuevo tipo de motivación. Ya no viene de una carencia, de una necesidad de llenar, de seducir o de brillar. Viene de un lugar sereno, casi sagrado, donde cada acción es una extensión de tu escucha. Esa nueva motivación no tiene la forma de un grito de victoria. No estalla como una promesa. No se exhibe como un objetivo. Nace en el silencio, en la lentitud, en una especie de madurez interior que ya no busca demostrar, sino expresar. Ya no sientes la necesidad de convencer a nadie, ni siquiera a ti mismo. Lo que empieza a establecerse no es un gran proyecto, sino una dirección sutil, interior, invisible desde fuera, pero sólida como una montaña. Eso fue lo que sintió María después de años de talleres, de seminarios, de prácticas disciplinadas. Había probado todo para recuperar las ganas, pero solo cuando dejó de buscar, comenzó a moverse algo. Una mañana, se levantó sin agenda. Se sentó con un té caliente, observó la luz sobre la pared, y algo dentro de ella dijo, esto es. ¿Cómo así? No sabía exactamente qué significaba esto. Pero tomó un cuaderno y escribió. No era literatura, no era arte. Era un hilo, el suyo. Y al seguir ese hilo, día tras día, recuperó una forma vertical. No una línea de conducta impuesta, sino una fuerza tranquila. Lo que María comprendió, sin poder explicarlo del todo, es que el alma no funciona por voluntad. No se activa bajo presión, no responde a plazos. El alma avanza por resonancia. Se mueve cuando algo, dentro de ti, vibra con la vida. Ese algo suele ser minúsculo, un color, un olor, un encuentro, una idea. Pero cuando acierta, pone en movimiento un mundo entero. Esa motivación no agota. No te consume, porque no te empuja, te llama. Y en ese llamado no hay promesas ni amenazas. Solo un recordatorio. Estás vivo, aquí y ahora. Y lo que eliges honrar, se vuelve real. Aunque nadie lo vea. Aunque no rinda frutos. Aunque parezca insignificante. El gesto justo no necesita aplausos. En el fondo de este proceso, hay una nueva forma de libertad. No la de hacer todo lo que quieras, sino la de no estar más atado. La de dejar de ser lo que no eres. Y esa libertad, una vez saboreada, hace innecesaria cualquier huida. Ya no necesitas escapatorias. Ya no necesitas perderte en personajes. Estás aquí, simplemente. Y eso, basta. Gracias por llegar hasta aquí. Si estas palabras resonaron contigo, si te acompañaron en un momento de silencio, de búsqueda o de transformación, te agradezco por haberlas escuchado con el corazón abierto. Este espacio está hecho para eso, para explorar, sentir y crecer juntos desde lo profundo. Si quieres seguir acompañando este viaje interior, te invito a suscribirte, dejar tu reflejo en los comentarios y compartir este video con quien lo necesite. Nos vemos en el próximo paso del camino. Gracias.